Pues apenas quedan 10 minutos para la 1 de la tarde, mediodía en Canarias, tiempo para abrir nuestro Momentum, momento de mercado, tertulia que hoy nos acompañan dos invitados de manera presencial. Aquí en plató, Joaquín Poblet, director general de Link Securities, Sociedad de Valores. Bienvenido, Joaquín. Bien hallada, muchas gracias, Eva, muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Y online, Víctor Peiró, Head of Equity Research at GVC Gaesco. Víctor, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Si os parece, vamos a empezar situando esa fotografía del momento. ¿Cómo estáis viendo el contexto de los mercados? Joaquín, ¿quieres empezar? Bueno, pues Víctor, con tu permiso, rompo el hielo. Vamos a ver el mercado. El mercado está bien, está positivo. O sea, las bolsas americanas, sobre todo, están rompiendo máximos todos los días, hasta las 3 además, tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones como el Nasdaq. Europa, sin embargo, pues está lejos de alcanzar los máximos que ya alcanzó en mayo. De momento, el momentum realmente, desde un punto de vista técnico, es un indicador técnico que lo que hace es medir cómo se mueve el mercado cada día. Curiosamente, si el mercado sube un 1% y mañana sube un 0,5%, el momentum va bajando. El momentum en Europa está cercano a cero ahora mismo y el momentum en Estados Unidos sigue siendo positivo. Víctor, esa fotografía del momentum. Sí, pues exactamente, la verdad que el mercado, teniendo en cuenta que ya pues, ha superado los temas de geopolíticos y elecciones de Trump y tal, pues yo creo que está en un momento de tranquilidad, ¿no? Ya hemos terminado la presentación de resultados del tercer trimestre, hasta bueno, pues finales de enero no tendremos la presentación de los resultados del año y por lo tanto pues las valoraciones hasta este momento están relativamente aceptables, ¿no? Como siempre en Estados Unidos un poco más altas que en Europa, pero realmente el momento, y este sí que es un momento de resultados, pues mucho mejor en Estados Unidos, ¿no? Las materias primas, el petróleo está tranquilo, la única cosa que me llama un poco o que pone la atención es la depreciación que está habiendo en algunas divisas latinoamericanas, ¿no? Que es verdad que tiene más impacto en el mercado español y en algunos mercados europeos, pero que no hay que perderlo de ojo. Pero vamos, en el momento en general yo coincido totalmente que es positivo, no hay ninguna preocupación demasiado importante y se está un poco también a la espera de que tome posesión el señor Trump para ver realmente la fortaleza de esas decisiones que lleva tanto tiempo anunciando, ¿no? Mirando precisamente más allá del momentum, estamos mirando siempre hacia adelante, ¿no? Sobre todo a la hora de buscar estrategia. Arranca diciembre, llega después de la carga macroeconómica de esta semana, pese a lo corta que ha sido Wall Street, con esa resiliencia de nuevo del dato de economía americana, un PCE que constataba, ¿no?, esa presión de los precios y en el cortísimo plazo, el día 20 de enero, arranca ese segundo mandato de Donald Trump. ¿Cómo impacta en la visión, qué expectativas tienen en torno a esa economía americana con esa macro, con ese cambio ejecutivo? Joaquín. Bien, desde mi punto de vista lo que pasa es que son muchos frentes abiertos, tenemos que ver cómo llega Trump, como decía Víctor, vamos a ver cómo puede ejercer. Entonces, el PCE, como todo el mundo sabe, es un dato de inflación muy concreto del consumo que tienen muy en cuenta en Estados Unidos y que curiosamente en Europa casi no lo tenemos en cuenta. Entonces es como una especie de inflación del consumo privado. El PCE ha subido y encima se prevé que puede seguir subiendo porque la política de Trump va a ser una política más laxa fiscal, por lo tanto, y eso es un efecto inflacionista. La política de Trump que ha anunciado el secretario de Estado hace unos días es el famoso 3-3-3. 3% de déficit, cuando ahora están en el 7%, eso vale, la bajada impositiva por la curva de Laffer puede ser que incremente la recaudación, estamos de acuerdo, pero tanto como para rebajar el déficit del 7 al 3 me parece difícil, con lo cual habrá una política de menor consumo público, porque si no, bajar del 7 al 3 el déficit es complicado. Incrementar el crecimiento al 3%, eso está bien, eso habrá que hacerlo. Tendrán que tomar medidas regulatorias más laxas, lo cual va a ser bueno para las empresas más pequeñas. Y después el incremento de 3 millones de barriles diarios de petróleo, que probablemente relaje un poco el precio del petróleo. Más oferta y demanda, más oferta, precio más bajo. Lo cual hará que bajen los precios energéticos en general y lo cual será bueno para la economía. En mi opinión. Muy bien. Víctor, ¿cómo veis esa miscelánea?
estoy totalmente de acuerdo que los impactos en la macroeconomía de las medidas anunciadas en general son positivos, ¿no? Porque son pro empresa, ¿no? Reducción de impuestos, bueno, sobre todo pro empresa americana, ¿no? Pero yo creo que hay varios puntos que no van a ser tan fuertes como se decía al principio, ¿no? El primero son los aranceles, ¿no? Ya hay que tener en cuenta que los aranceles en China ya se aplicaron con el primer mandato de Trump, se aplicaron me parece que es un 15% o un 10% y ahora falta un 15%, no sé si ha sido viceversa, pero bueno, el caso es que ya están en mitad del camino de lo que en principio ha anunciado. Esta mañana había algún movimiento incluso de las autoridades chinas reduciendo algunos aranceles o extendiendo algunas exenciones a productos americanos. Yo creo que, como comentábamos antes, es más un tema de negociación que de impacto real. Y luego está el tema de la inmigración, ¿no? Que es totalmente imposible cumplir con lo que ha dicho porque realmente la economía americana necesita mucha inmigración por mes. No tengo el dato aquí delante, no sé si eran casi 100.000 trabajadores en la economía americana. Acordamos que tenemos unos datos de empleos sin cubrir bastante importantes y por lo tanto, bueno, pues yo creo que para la economía bien, ¿no? Para el tema geopolítico, bueno, ya veremos, no creo que cambien mucho las cosas. Por lo tanto, en principio, el entorno para el mercado sigue siendo bueno. Al final yo, la verdad que lo que más miro son los resultados empresariales, ¿no? Por defecto de profesión, ¿no? Que soy más analista de equities y miro más los resultados de las empresas, ¿no? Y las compañías al final pues van bien porque el consumo está aguantando bien en todas partes del mundo, ¿no? Mirando precisamente un poco, Víctor, pendientes de las empresas y las empresas también pendientes, ¿no? De lo que al final es el coste de financiación, la política monetaria sigue en el punto de mira y en ese escenario lo que sí estaban señalando algunos casos de análisis es cómo los aranceles, decíais, pueden ser negociación más que impactar, pero podrían retrasar el objetivo de inflación, podrían modificar un poco los tiempos a la hora de relajar la política monetaria. No sé qué margen veis para la Reserva Federal para Powell a partir de ahora. Joaquín. Bueno, pues continuando un poquito con lo que estaba diciendo Víctor, estoy completamente de acuerdo con él y con lo que acabas de comentar tú, Eva. La guerra comercial yo creo que no va a ser tan drástica como parece, porque yo creo que las medidas de Trump en la política arancelaria son más sentarse a la mesa de negociación. Por ejemplo, la que ha hecho, las últimas medidas que ha hecho respecto a los posibles aranceles a Canadá, a México y a China, si no controlaban en cierta manera el narcotráfico y el tráfico de personas, por ejemplo China con el fentanilo y tal, pues lo que ya ha provocado es una reacción de China, como acaba de decir Víctor, a relajar algunos aranceles suyos, incluso a sentarse en la mesa de negociación. Entonces yo creo que son políticas más para negociar que para que de verdad la sangre llegue al río. En ese sentido, lo que sí que ocurre es que la inflación se está subiendo, cuando menos subiendo un poquito, y la política fiscal la va a hacer subir. Entonces, ahora mismo el mercado tiene descontado una bajada de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la FED que hay ahora en diciembre. Nuestra opinión desde Link es que se va a cumplir esa bajada de 25 puntos básicos. Lo que pensamos desde Link es que las siguientes bajadas que el mercado tiene descontadas para el año 2025 no se van a producir, o al menos no se van a producir tan rápidas. Se va a esperar un poquito, la FED se va a tomar un poco de tiempo, va a ver cómo casan todas estas materias que tenemos encima de la mesa, que hay que cuadrar el puzzle, y que nosotros pensamos que las bajadas de tipos, subidas no estamos pensando, las bajadas de tipos no van a ser tan rápidas como el mercado está descontando. Víctor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las bajadas que estamos esperando para diciembre, tanto en la FED como en el BCE, ¿no? En la FED el 18 y en el BCE el 12 de diciembre, se van a cumplir. Es más, creo que van a ser de 25 puntos básicos, ¿no? Como mucho. En el BCE en algún momento se ha esperado 50 puntos básicos, pero con este pequeño repunte de la inflación, que por otro lado pues, era relativamente esperado, creo que van a pausar un poco esa bajada, porque al final siempre sabemos que en Europa somos bastante seguidistas de Estados Unidos y vamos a ver qué hacen ellos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo importante que creo que hay que ir viendo es cuáles van a ser esos tipos de equilibrio, ¿no? Nosotros vemos a la parte de los bonos, no vemos mucho recorrido ya a la baja. Vemos que el bono americano pues, puede estar ahí alrededor del 4%, y los tipos de corto de referencia
pues alrededor del 3 con la curva un poquito en pendiente, y en Europa pues casi igual pero con un punto de diferencia, ¿no? Hablando de 2 en el corto y 3 en el bono, bueno, 2,5, 3 en el bono. O sea, parece muy alto ahora, ¿no? Con los últimos datos macro que han salido en Europa y con el momento político que tenemos tan complicado en casi todos los países, ¿no? Pero sobre todo en Francia ahora, en el corto plazo, ya tenemos en Alemania pues algunos movimientos más adelante, pues a lo mejor si quedas en el 2,5, ahí con la curva menos lógicamente menos positivizada, porque la fortaleza de la economía europea no existe, ¿no? No es que fortaleza de debilidad. Ya que miramos hacia a lo que es aquí este lado del Atlántico, hoy hemos conocido, hablando de esos precios también que subían, tal y como había dicho Lagarde, y el crecimiento es agónico, por así decir que hay crecimiento. No sé qué margen ven para Lagarde y sobre todo pues a la hora también, ¿no?, de posicionarse estratégicamente a la hora de buscar inversiones también. ¿Qué lado prefieren, Joaquín? Bueno, el crecimiento es agónico, efectivamente. Lo que pasa es que el mandato del Banco Central Europeo no habla de crecimiento, sino que habla de inflación. Por lo tanto, nos parezca lo que nos parezca, el Banco Central Europeo ya ha demostrado en el pasado que él defiende la inflación. Y la inflación, el dato adelantado que has publicado hoy, ha subido al 2,3 el de noviembre respecto al 2 de octubre, con lo cual vamos a ver, pero no tienen tanto margen como tenían antes y desgraciadamente no van a poder bajar tan rápido como quisieran bajar, en mi opinión. El mercado ahora matemáticamente está descontando una bajada de tipos para ahora, para diciembre, como decía Víctor. Matemáticamente está descontando un 0,37. Bien, eso no quiere decir que nadie apueste por un 0,37. Eso quiere decir que hay gente apostando por el 0,50 y gente apostando por el 0,25. Yo estoy con Víctor. Creo que va a ser del 0,25, no creo que bajen el 0,50, creo que van a la expectativa. Quizá este año se han adelantado, bueno, quizá no, seguro, este año el Banco Central Europeo se ha adelantado a la FED, pero normalmente siempre va un poquito a remolque. Entonces yo creo que va a esperar, va a bajar el 0,25 y después va a bajar. Y una vez, igual que lo decía antes, las bajadas del 2025 no van a poder ser tan rápidas como teníamos todos descontados. Y antes de pasar a Víctor, a la hora de mirar estrategia, no sé si os gusta más un lado u otro del Atlántico. A mí me gusta más la economía americana. El problema de la economía americana no es la economía americana, es que el dólar ahora mismo está muy fuerte y a corto plazo probablemente se va a fortalecer más. Se está hablando de la paridad, ahora estamos en 1,05 y se está hablando de la paridad. Por lo tanto, en una inversión a medio largo plazo habría que cubrir el riesgo de tipo de cambio, porque si tú ahora mismo el dólar está en 1,05 y pensamos, y yo pienso que a medio largo plazo todo el mundo, incluido Trump, está confortable con un dólar un poco más débil, que se pueda ir al 1,15, aunque puntualmente y a corto plazo llegue al 1, que no lo descarto. Puedes perder en el tipo de cambio lo que ganes en la economía. Entonces yo prefiero la economía americana en este momento, de economía que además de todas las medidas que están tomando fiscales y de reducción de la regulación, van a favorecer a las empresas un poco más pequeñas. Yo iría a ese sector, pero con cobertura de tipo de cambio. Víctor, ¿cómo veis ese margen para Lagarde y esa opción o un lado y otro? Sí, estoy de acuerdo con Joaquín. El dinamismo de la economía americana es muy diferente. Ya pues, en Europa se están empezando a dar cuenta, ¿no?, que en así no pueden seguir las cosas. Todos los memes que hay en sentido de que Europa pues, solo se dedica a regular y Estados Unidos a innovar, pues al final eso está calando también en la economía, ¿no? Hablábamos de la economía europea está débil, pero sobre todo está débil de la parte industrial, ¿no? Ahí tienen los grandes problemas que tiene Alemania y Francia, que son dos economías que tienen unos problemas muy importantes, ¿no? La economía francesa está totalmente intervenida por el Estado, ¿no?, con la mitad de las empresas sin ser privadas del todo y empleando artificialmente a mucha gente. Y en Alemania, pues con una productividad, en mi opinión, de algunos sectores muy mala, ¿no?, como se ha visto en las medidas que están teniendo que hacer Volkswagen, ¿no?, y otras casas de coches, ¿no? Por lo tanto, pues sí, en principio una mejor demografía, mucha mejor regulación, más libertad de empresas y tal, pues vamos a seguir así, ¿no? Lo que pasa es que luego dentro de cada índice pues tienes las oportunidades en valores puntuales, ¿no? Claro, para una gestión pasiva, pues sí que estoy totalmente de acuerdo que Estados Unidos va a ser mejor. Para una gestión más activa en valores, que ahora mismo es más complicada, pues hay oportunidades en los dos lados, ¿no?
Para detenernos ahora en lo que verdaderamente, ¿no?, analizamos para mirar esa estrategia renta fija, renta variable, esa valoración, esa lectura, Joaquín, desde el Securities. Bien, renta fija, la bajada de tipos, aunque sea un poco más ralentizada, se va a producir. Entonces, nuestra opinión es que hay que ir alargando duraciones. En España y en todos sitios, cuando subieron los tipos de interés a corto, ha habido muchísima inversión a corto plazo. De hecho, en España salía en prensa las colas que había para comprar letras del Tesoro. Bueno, yo creo que no hay prisa, se puede ir haciendo despacito, poco a poco, pero hay que ir alargando duraciones y hay que empezar a irse a bonos. Y en mi opinión, a bonos de empresas que tengan un balance saneado y que puedas analizar. O sea, no te vayas a las empresas, grandes empresas que no puedes mirar, porque un Google no hay quien lo valore, porque es imposible, básicamente. Vete a una empresa que puedas estudiar su balance, que puedas analizar un investment grade o un high yield un poco alto y que puedas mirar. En cuanto a la renta variable, como ya he comentado y también Víctor, pues la economía americana está mejor, pero lo cual no quiere decir que en Europa no haya posibilidades. O sea, por ejemplo, el sector lujo, el sector utilities, el sector automóvil ha sufrido tanto este año que es que ahora está barato, mientras que Estados Unidos en realidad está caro. Las tecnológicas en Estados Unidos, el Standard & Poor's tiene ahora un PER de 22, que es alto, frente a un PER del Eurostock de 13. Entonces está mejor, pero está caro. Y las grandes tecnológicas del Standard & Poor's o de Estados Unidos están en un PER de 35, que es que ya está caro. O sea, entonces hay que buscar sectores un poco más baratos. Y en Europa, si queremos Europa, que también hay que tener Europa, pues eso, hay que buscar empresas un poco más pequeñas y sectores que hayan sido castigados. Y en Estados Unidos, empresas pequeñas también, que van a ser las beneficiadas, y quizá no las tecnológicas, a pesar de que la tecnología va a seguir, pero es que está muy caro. Víctor, desde GBC Gaesco. Nosotros creemos que hay dos sectores, hay un par de sectores en Estados Unidos que todavía tienen bastante recorrido, que es todo el sector de las infraestructuras, pero creemos que ahí, a pesar de que tienen que recortar el gasto público, pues va a haber oportunidades por parte de la inversión privada. Por lo tanto, todo lo que son empresas de infraestructuras que muchas veces también son americanas, son también europeas, pueden dar unos buenos recorridos. También las empresas industriales, ¿no? Hemos visto pues, compañías que han estado durante mucho tiempo penalizadas, ¿no?, con esta dicotomía entre lo que es el Dow Jones y el Nasdaq, y ahí serían solo los sectores donde apostamos, ¿no? Y en Europa apostamos por sectores que hayan estado muy penalizados por el retraso en la bajada de tipos. Creemos que todavía en lo que son las utilities, ¿no?, podemos ver una recuperación este año, ¿no?, no solo por la ley de Taylor, sino porque creemos que los tipos van a bajar un poquito más y que van a estar bajos durante un tiempo. Y luego también el sector industrial con mucha selección de valores, ¿no? El sector del automóvil creemos que es pronto todavía, porque hay que ver un poco qué pasa con los aranceles que se han puesto a la economía china y tal. Pero otros sectores industriales, incluso también el sector de defensa, el sector de microchips, que también lo hay en Europa, ¿no? ASML y todas estas compañías que nos parecen atractivas, ¿no? Y luego el sector bancos, creemos que lo ha hecho muy bien, el sector financiero en Europa, pero ahora con la caída de tipos, pues probablemente estamos viendo ya en las últimas semanas unas tomas de beneficios importantes, pues habrá que ir viéndolo para más adelante en el año. O sea, realmente podemos un año de rotación sectorial importante, ¿no? Pendiente de eso, precisamente, decía rotación importante. Vamos a despedir este año en 4 semanas y vamos a buscar las claves. ¿Dónde creéis que va a estar las principales claves a vigilar de cara a ese próximo ejercicio, tanto sectorialmente, por la macro, por las referencias que realmente van a mover al mercado? Joaquín. Bueno, qué pregunta más complicada, porque hay que meter muchas piezas. Sector defensa, como decía Víctor hace un rato, sector defensa va a ser un gran beneficiado de todos los riesgos geopolíticos que tenemos y además de la victoria de Trump, porque por un lado tenemos Rusia presionando, con lo cual va a incrementarse el gasto en defensa en Europa, seguro, y Trump presionando para que la OTAN también incremente el gasto de defensa y que los países de la OTAN cumplan con el 2% del PIB en gasto en defensa, que estamos todos bastante lejos. Entonces, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, sector de defensa es un sector en el que hay que estar.
Por otro lado, sectores que en Europa que hayan estado un poco castigados este año, estoy hablando, como decía antes, del lujo, estoy hablando de las utilities, como decía Víctor. Sector automóvil hay que estar pendiente de él. Víctor comentaba que es un poco pronto y puede estar de acuerdo. Y después, pues irnos a Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que hay que tener cuidado con el dólar, pero a corto plazo no me preocupa, pero a medio y largo plazo sí me va a preocupar el movimiento del marco. Me gusta mucho en Estados Unidos, no el sector petrolero en sí mismo, no las petroleras, mejor dicho, porque las petroleras van a vender más, como decía antes, pero con menores márgenes porque van a vender más barato. Pero el sector relacionado con las petroleras, por ejemplo las ingenierías y esos sí que van a tener un crecimiento bastante importante. Las tecnológicas, como ya he comentado antes, para mí están en un punto un poco caras. Y hablando de los riesgos y de las oportunidades, voy a abrir dos melones un poco extraños, pero yo soy así, perdóname. No, así tiene que ser, venga. Taiwán es el mayor productor de semiconductores del mundo. Sus empresas son las de mayor... Y los semiconductores es que van a estar presentes en la inteligencia artificial, en todo. Entonces, Taiwán es un riesgo geopolítico que está ahí, pero también es una oportunidad. Invertir en semiconductores va a ser necesario para la tecnología. La tecnología antes estaba diciendo que está cara, en mi opinión, pero los semiconductores invertir en Taiwán no. Además tienen una divisa, el dólar taiwanés, que históricamente se ha mantenido relativamente estable respecto al euro. Con lo cual ahí no tienes un problema muy grande. Tienes el riesgo geopolítico de China, que precisamente quizá también estáis interesados en los semiconductores, pero creo que es un punto a mirar. Y Japón después de muchas décadas de tipo de interés cero para intentar que crezca la economía y que crezca la inflación, por fin ahora ha empezado a crecer la inflación. La economía japonesa es claramente exportadora, entonces está creciendo la inflación, está creciendo el crecimiento y se está fortaleciendo el yen. Para las exportaciones el yen que se fortalezca no es muy bueno, pero nosotros pensamos que la revalorización o la fortaleza del yen tiene un aspecto limitado y sin embargo ahí hay otra oportunidad a tener en cuenta. Bueno, ahí están esas expectativas, esas claves. Víctor, ¿cómo lo veis? Bueno, pues la verdad que muchos aspectos de los que ha mencionado Joaquín me gustan bastante, ¿no? Lo que es defensa, la ingeniería energética por la parte de transición energética. Eso me gusta. La verdad que yo lo que creo que más importante para mí en cuenta es que hemos pasado una época en la que estábamos gobernados por la palabra tina there is no alternative, donde casi todo valía, a otra donde estamos, y cuidado con eso, en el FOMO, ¿no? Que es el fear of missing out, ¿no? Que es el miedo a perderse cosas, ¿no? Entonces ya estoy leyendo muchas preguntas de gente si hay que invertir ahora en las tecnológicas, en el Bitcoin, en una serie de cosas que me parece que es lo que este año puede empezar a dar sorpresas negativas, ¿no? Y respecto a las sorpresas positivas, pues precisamente no veo muchísimo potencial en las bolsas después de 2 años de subidas muy importantes, de más del 20%, por lo tanto hay que ser... es muy complicado decir cosas que vayan a ser positivas para todo el año, porque yo creo que va a haber muchos cambios, ¿no? Pero en principio pues empezaría el año con más sectores que dependan o que se vean beneficiados por la bajada de tipos, y luego iría cambiando progresivamente a los sectores penalizados, ¿no? Los sectores cíclicos, como hemos dicho, algunos industriales, incluso más tarde también las automovilísticas, que poco a poco pues irán reconstruyendo, ¿no?, su cuenta de resultados, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por todo este repaso, este análisis, sobre todo esas perspectivas. Quedan 4 semanas para acabar el año, todo un año por delante. Víctor Peiró, de GPC Gaesco, Joaquín Poblet, de Link Security Sociedad de Valores. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz innovación. Muchas gracias, Eva, igualmente. Víctor, encantado. Nosotros hacemos una pequeña